Quiero darles la bienvenida a esta temporada de entrenamiento en espiritualidad cristiana. Vamos a hablar en esta ocasión sobre Jesús y el dinero, un tema muy importante, tan importante que como veremos más adelante, pues él le da la categoría, Jesús le da la categoría de Señor al dinero. Y ese término que se utiliza para señor también va a ser utilizado incluso no solamente para un señor a nivel de la tierra, sino para un señor que es el Señor, es decir, a Dios. Quiere decir que uno le puede dar la condición de Dios al dinero. Pero antes de empezar a profundizar un poco en esto, quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan. Ya estaba saludando antes de empezar la sesión a Julián, a Vane, y quiero aprovechar para todos los que se van uniendo en este momento, que veo a Dani, a Cindy, a Pilar, a Alicia, a Wilmar. Darle la bienvenida y darles algunas indicaciones. No sé si hay alguien que se una por primera vez a algún taller de los que tengo la gracia de compartir. Por favor, escriba en el chat o abra el micrófono, prenda la cámara, diga, sí, hola, yo, primera vez que estoy por acá, para darle un saludito. Si se atreve y se anima, que sabemos que esto de las pantallas a veces puede ser como intimidante un poco. Quisiera saber si de pronto hay alguien nuevo, porque ya sé que Vane ha participado, Julián estuvo en Hackea, pero no sé si ha estado en un taller antes y sé que va manejando, no sé si puede hablar. A ver, Sí, ¿quién sí, dijo yo? Mauricio, sí, efectivamente, estuve hace 15 días pues en el evento de Only One, pero es mi primera vez así en un espacio como este, así que estoy muy motivado pues por escucharte y aquí atento. Y te estoy escuchando, ¿listo? Genial, listo. Gracias, hermano. Pues bueno, darles la bienvenida y felicitarlos por sacar este espacio. Así como entrenamos el cuerpo, así como entrenamos la mente, entrenamos nuestro espíritu. Uno de los que nos enseña esto es Ignacio de Loyola. Él nos habla de ejercitar el espíritu, de los ejercicios espirituales. Y nos va a decir que esto de ejercitar el espíritu es permitir que el interior del ser humano pueda ir quitando esas cosas que le estorban, que le impiden hacer la voluntad de Dios, que le impiden llegar a hacer lo que Dios manda de su alma. Y que es también a la vez preparar el alma, disponerla para que acoja aquello que Dios le quiere dar. Y eso me encanta porque entonces cuando hablamos de entrenar el espíritu, estamos hablando de entrenar esa parte que configura y que envuelve todo lo que somos, que nos va a ayudar a asumir de una manera distinta nuestro cuerpo también y nuestra mentalidad. Es nutrir esa conexión con Dios. Y cuando empezamos a nutrir la conexión con Dios, todo empieza a cambiar. Así que la bienvenida, son 4 sesiones, esta es la primera y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, queremos darte gracias, alabarte y bendecirte a esta hora por tu amor, tu generosidad, tu fidelidad, tu entrega por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, tú nos conoces. Gracias te damos porque nos ayudas a cada instante. Gracias te damos porque no nos dejas solos, porque nos acompañas, caminas con nosotros, vas a nuestro lado. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y pedirte tu Espíritu Santo que vengas en ayuda de nuestra debilidad, que vengas a enseñarnos a orar porque no sabemos orar como conviene, que vengas a iluminar nuestro entendimiento, que vengas a darnos sabiduría, que vengas a mostrarnos aquellas cosas que quizá no están bien en nuestro interior y que no nos hemos dado cuenta. Que vengas, Espíritu Santo, a nutrirnos, a renovar nuestra espiritualidad, a renovar nuestra vida, a renovar nuestro entendimiento. Danos una mirada más amplia y más profunda de la vida. Llénanos de ti. Sacia nuestro corazón y sánalo a través de este taller. Queremos alabarte y bendecirte y disponer nuestra vida como María, esa perfecta discípula que acogió tu palabra y le dijo sí a tu voluntad. Junto con ella queremos orar, junto con ella queremos meditar tu palabra y junto con ella queremos también caminar esta vida de fe. Por eso decimos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confírmenme si me están viendo. Sí, aparezco Sí, ahí en pantalla, sí, está bien. Ok, sí, señor. listo. Bueno, vamos entonces a empezar con esta temporada sobre Jesús y el dinero. Antes de hablar, había que orar, ponernos en sintonía y me encanta siempre dar unas indicaciones. Y es que quienes puedan y quieran encender la cámara, se los agradezco. Es muy diferente la experiencia. Quito esto un momentico. Es muy diferente la experiencia. Cuando yo los puedo ver, cuando puedo saber que ahí está Pilar, que tiene rostro, cuando está Vane ahí, eso a mí me ayuda a mí, contribuyen un poco para que esta experiencia de la virtualidad sea un poco más cristiana. Siempre me gusta decir que la experiencia cristiana tiene carne, tiene rostro, Dios ha tomado rostro y pues nosotros que estamos llamados a ser hermanos en la fe, qué bueno podernos dar rostro y saber quién es el otro, ¿cierto? Poder conectar, eso me ayuda a mí un poco, humaniza un poco más esta experiencia que puede tener la tentación de deshumanizarse cuando es a través de la virtualidad. Quienes puedan y quieran hacerlo, genial. Quienes no, está bien, se les respeta. Eh, Ahí con la cámara apagada sí les invito a algo. Así como Vane, así como Pilar, quienes ya han participado en mis talleres, siempre invito a que puedan estar sentados en algún lugar, escritorio, con mesita, que puedan tener cuaderno de apuntes y que puedan ustedes mirar la pantalla para que esto no se convierta solamente en una experiencia auditiva, porque cuando solamente se involucra el sentido del oído, pues no es lo mismo en cuanto al aprendizaje significativo. Por supuesto, pueden quedar cosas, pero créanme que no va a ser lo mismo. Y cuando tú te puedes sentar, cuando tú puedes mirar a quien te está hablando, cuando tú involucras los ojos, la vista, cuando tú involucras el tacto a través de la escritura, todo esto va a enriquecer muchísimo esta experiencia y con seguridad vas a sentir que Dios te va a hablar muchísimo más al corazón. Esto es pues unos tips que doy para que esta experiencia virtual deje mucho más frutos en tu vida, pero al fin y al cabo es tu vida y es tu problema. Yo cumplo con mi parte y es invitarte. Muy bien, desafíos al hablar sobre el dinero. De esto, quienes ya estuvieron en un tech que compartí con unos amigos, que hubo diferentes ponentes, quizás ya escucharon un poco, pero no quería dejarlo por fuera en este. Y es que cuando vamos a hablar del dinero tenemos tres desafíos, entre muchos otros. Pueden haber muchos otros, pero yo quiero compartir tres principalmente que nos competen a nosotros en la vida de fe. Esos tres desafíos, el primero es hacerlo a la manera del mundo, es decir, hablar del dinero como habla cualquier administrador, cualquier empresario, cualquier persona de a pie, podríamos decirlo, ya sea con formación en finanzas, con formación en administración, o sea, sin formación alguna. Hablarnos de las perspectivas del mundo, los intereses y las búsquedas de la sociedad que no se edifica, se estructura, se construye desde la piedra angular de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay dos formas siempre de ver la vida, y es de una forma no cristiana, y esa ahí caben un montón, o de una forma cristiana. Es decir, no cristiana desde una perspectiva meramente judía, desde una perspectiva de los musulmanes, desde una perspectiva hinduista, desde una perspectiva secular. O sea, formas de ver la vida que envuelven varios saberes y cosmovisiones. Pero cuando uno ve la vida desde Jesús, eso nos lleva a unas ganancias y también a unos retos y desafíos, a unas demandas, a unas exigencias. Mirar la vida desde Jesús es cambiar de perspectiva completamente. Es cuestionar cómo estamos asumiendo cada una de las áreas de nuestra vida. Y en este taller, en esta temporada de entrenamiento en espiritualidad cristiana, vamos a cuestionar un poco y a nutrir y a reforzar y a sanar cómo estamos viendo nosotros nuestra área económica. No vaya a ser que nos suceda como estaba pasando por allá en la época de los cruzados. No sé si han escuchado esa historia. No. La he contado, la leí alguna vez, hay varias versiones. Y es que en la época de los cruzados, pues ustedes saben que era una guerra en nombre de Dios y los cruzados pues eran cristianos
que en nombre de la cruz creían que todo aquello que emprendían iba a ser bendito y por lo tanto iban a triunfar, iban a ganar si llevaban la cruz, el símbolo de la cruz, entonces lo representaba la cruz. Y ellos empezaron a contratar mercenarios para meterlos a sus filas y poder luchar y ganar las batallas y tener un ejército mucho más grande. Pues resulta que esos mercenarios, cuando se iban a bautizar, dejaban su espada por fuera del agua, como un símbolo de entrego toda mi vida a Cristo menos mi espada. Cristo tiene autoridad sobre mí en todo excepto en mi espada. Yo sigo comandando. Yo elijo a quién matar, mejor dicho. Y esto en la mitología también ha aparecido. ¿Se acuerdan de qué mito nos cuenta un poco de algo similar? ¿Alguien sabe? Esto le refresca la memoria a alguien. De pronto, por allá en la mitología griega, una guerra en Troya, la película que fue con el ex de Angelina Jolie, Brad Pitt. ¿Qué personaje representaba? Venga, dejen la timidez, por favor. ¿Se acuerdan? Empieza por A, termina en Aquiles. Aquiles. ¿Se acuerdan de Aquiles? Que Aquiles, ¿han escuchado del talón de Aquiles? Pues en la mitología cuentan que a él, que era como una especie de semidios, hijo de hombres, hijo de Dios, lo sumergieron también en las aguas, pero para sumergirlo, cuando era un bebé, lo tomaron del talón. Entonces se sumergió todo excepto el talón. Y esa parte era la parte débil. Y ahí es donde le van a clavar la flecha. La de la biblioteca de Stanford, Así que de nosotros también, o de, les a mí recuerdo me por gusta favor ver, el micrófono durante la experiencia, que estén atentos a los micrófonos para que no se les active, a no ser que quieran participar y que no escuchemos cosas que no nos compete escuchar, listo. Que uno no sabe dónde se meten a veces y uno escucha unas cosas. Pero bueno, el caso es, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque quizá nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, le hemos entregado áreas de nuestra vida a Jesús, en las cuales nuestro Rey, Señor y Salvador, pero probablemente hemos dejado por fuera del agua las finanzas, hemos dejado por fuera del agua la economía, como diciendo, tú decides en otros aspectos, pero en mi economía yo sigo asumiéndola a mi manera y no a la manera de Jesús. Pues este TEC nos va a retar para que podamos asumir un poco la vida a la manera de Jesús. Ese es el desafío entonces, primero, hacerlo a la manera del mundo y quedarnos con esas perspectivas. Y ya. Pero hay otro desafío y es irnos a los extremos religiosos. ¿Cuáles son los extremos religiosos? La indignidad, el evangelio de la pobreza mal entendida, en la cual podemos caer nosotros como laicos en una vida irresponsable y en una vida que carece de testimonio, es decir, de ejemplo ante la sociedad. Porque producto de vivir esa pobreza evangélica que han asumido personas como San Francisco de Asís, y que hay que tener en cuenta que fue la manera de Francisco de Asís entender el Evangelio y responder a esa propuesta en su contexto y según su comprensión. Esa fue su manera, según un contexto histórico, un contexto sociocultural, pero que no fue la manera de Jesús, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Es decir, Francisco de Asís, mirando a Jesús y mirando a Francisco de Asís asume la economía de una forma mucho más radical de lo que hizo Jesús, ¿sí? Y todo eso responde a un contexto. Cuando uno mira a ese personaje, que es precioso, hablo de Francisco de Asís, cuando nosotros miramos a ese hombre y la historia y empezamos a leer un poco de él, uno se empieza a apasionar mucho.
Y a veces como laicos podemos rayar en un fanatismo ya religioso que nos puede hacer sentir culpa con el dinero, con el trabajo, que nos puede llevar, repito, a una irresponsabilidad y aún sacarle el cuerpo a unas responsabilidades y deberes que tenemos sociales, laborales y demás. Entonces podemos terminar endeudados, en carencia, haciendo pasar necesidad a nuestro núcleo familiar, a nuestros seres queridos, o convirtiéndonos en una carga pesada para otros. Ese es el riesgo cuando nosotros vamos al polo religioso, al extremo religioso de la pobreza, en el cual se puede llegar a decir cosas como que el dinero es el estiércol del diablo. Quienes algunos dicen que esta es una de las expresiones que utilizó Francisco de Asís. El dinero es el estiércol del diablo. No lo quiero tocar, no lo voy a tocar y hago promesa de no tocarlo. Y lo podemos terminar entonces satanizando y mirando la economía como si fuera algo malo y el dinero como algo malo, algo diabólico. Pero está además el otro extremo y es el extremo de la opulencia o el extremo de la teología de la prosperidad. ¿Alguien ha escuchado de esa teología? ¿Mm? No, Sí, Mauro. yo he ¿No? escuchado, Ni idea. yo sí. Sí. Sí, Mónica, bastante. contanos un poquito qué has escuchado al respecto, porfa. ¿Te En animas? esa, sí, pues lo que he escuchado, Sí. que pactan, digamos que pactan como con Dios, donde Dios solo es, o sea, que un hijo, que como somos hijos de Dios, nosotros debemos estar siempre prósperos y recurre pues como a ese pacto, a la siembra, a que si uno entonces siembra, Dios le va a multiplicar, le va a dar, entonces todo está basado en el dinero, en esos pactos y siembras. Gracias, Moni, genial. Voy a probar una nueva tecnología. Y mira, soy parezco un tío. Bueno, ya soy papá, discúlpenme. Eh, Así es, Moni. O sea, una de las cosas impresionantes es que la teología de la prosperidad parte de que nosotros lo que estamos haciendo, mejor dicho, que nuestro nivel de espiritualidad se va a reflejar en nuestro nivel económico. Si estamos muy bien económicamente, es porque espiritualmente estamos muy bien. Si estamos mal económicamente es porque espiritualmente estamos muy mal. Es más, probablemente tengamos algún pecado, podrían decir, alguno. Y Mauro, perdón, te interrumpo ahí un sí, momento. Eso viene como de los judíos, ¿no? está muy basado en el Era un Antiguo poco similar. Testamento. Sí, así es, viene de ahí. Viene de los judíos, solamente que es una interpretación cristiana en este caso. Entonces, una rama cristiana que se fundamenta mucho en todos esos textos del Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, hay un texto del Nuevo Testamento de San Pablo que dice que Jesucristo vino a enriquecernos con su pobreza. Entonces, toman ese texto de una manera fundamentalista y parten de que, pues como Cristo ya asumió la pobreza y el despojo, hoy a nosotros lo que nos corresponde es asumir las bondades, los beneficios, digámoslo, de su despojo, es decir, su riqueza. Él vino a enriquecernos con su pobreza. Y lo toman, por ejemplo, un grupo político por ahí que hay, cristiano, ¿m? De una señora, no voy a decir nombres, pero empieza por M y termina con ira. Mira, aquí ve. Y el Entonces, logo es azul de casualidad. Entonces, ellos manejan mucho lo que tiene que ver con la teología de la prosperidad. Es, el Señor nos quiere con Ferraris y de ahí para allá mansiones y todo lo que quieras. Y si las tienes es porque eres una persona muy ungida, muy llena del Espíritu Santo y muy respaldada por Dios. Si no la tienes, si por el contrario andas en un Renault 4, así como este hombre empresario que murió recién, eh, fundador de ASEP, una de las grandes empresas antioqueñas, pues entonces uno diría, uy, no, este todavía en un Renault 4 en este tiempo, eso es falta de visión, de espiritualidad, de proyección, falta de unción. Entonces uno empieza a tergiversar y esos son los riesgos, caer en una teología de la prosperidad que nos puede llevar a nosotros Claro, vivir de una manera acomodada papi, en la experiencia amo tanto. religiosa. Bendiga, un abrazo, un beso. Un abrazo y un beso también para ti. Muchas gracias. ¿Sí? Las cosas que digo, presten atención a los micrófonos. Gracias.
Entonces, puede llevarnos a nosotros a vivir de una manera acomodada en nuestra espiritualidad, ¿sí? E incluso utilitarista y cosificante de Dios, de la persona de Dios, que terminamos mm, rompiendo un mandamiento, que es no usar su santo nombre en vano. Y a veces podemos usar su santo nombre en vano, en nombre de las riquezas y demás. Pero por otro lado nos puede llevar a vivir de una forma en la que nos sentimos mal, no amados, no respaldados, con culpa y cuestionando, pensando que nuestra espiritualidad entonces tiene que estar muy mal porque los proyectos no se dan. Y ese es el riesgo también de esa teología. No es la propuesta de Jesús y no es la hermenéutica correcta. Y ese es un desafío realmente. ¿Cuál es el desafío? Aplicar una hermenéutica correcta. Poder ir a la palabra y sacar una interpretación que ilumine realmente nuestra vida. ¿Listo? Muy bien. Última vez que utilizo esta forma de compartir. Ya gomosié, quería ver cómo salía, cómo funcionaba. Muy bien. El tío Mauro deja hasta ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos a una hermenéutica. Hoy vamos a acercarnos a un texto. En esas 4 sesiones vamos a acercarnos a textos distintos y que esa palabra pueda iluminar nuestra vida. Pero antes de eso, un principio, que es de la doctrina de la iglesia. Ahí, se amañó. A ver, nuestra iglesia nos enseña, por aquí, ahora sí. Nuestra iglesia nos enseña que el trabajo es santificante. El trabajo es un camino de santificación. O sea, el trabajo no es un castigo de Dios para el hombre, aunque vamos al Génesis y pareciera que nos dice eso, que después de la caída del capítulo 3 Dios le impuso un castigo al hombre y es que tendrás que trabajar con el sudor del frente, ¿cierto? Con el sudor de tu frente, hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente. Y pareciera un castigo. Y no, el trabajo no es un castigo. El trabajo es una forma en la que el ser humano se dignifica, solamente que ya estaba desde antes, no en una matiz, sino que miren esto qué distinto. Una cosa es trabajar y otra cosa es matarse trabajando. ¿Ok? ¿Qué es eso de tener que ganarse el pan con el sudor de la frente de una manera esforzada? Es que el ser humano, al darle la espalda a Dios, va a depender de quién, de sí mismo. Y cuando depende de sí mismo, no va a poder descansar, no tiene forma de reposar. A diferencia de cuando ya tiene un trabajo estando en el jardín del Edén. Y es que hay que guardarlo y cultivarlo. Él ya tenía un trabajo. Es más, vamos al libro del Génesis. ¿Te parece? Capítulo 2 del libro del Génesis. Vamos para el principio. Y allá en el Génesis, en el capítulo 2 busca tu Biblia. Mm, Versículo 5 dice lo siguiente, capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 5. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues ya ve Dios, escucha, 2 factores, no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que labrara el suelo. Aquí se ve una combinación extraordinaria que está ausente y por eso nuestra vida económicamente puede estar un desierto. Usted mira efectivo, billetera, vacío. Se mete a las aplicaciones a ver si hay algún dinero digital, ni en Nequi, ni en tu cuenta de bancos, y eso, y como que no rinde. Y uno dice, pero ¿por qué siempre esta carencia? ¿Y por qué siempre como en falta? ¿Y por qué siempre como en déficit? Bueno, empecemos a mirar si estos 2 factores que estaban ausentes antes de ver el jardín del Edén, no había frutos, es decir, no había arbusto, no había hierba, no había frutos, era un desierto. Eso es lo que nos están diciendo, era un desierto. ¿Por qué? Porque faltaban 2 cosas. Uno, Dios no había hecho llover. La lluvia representa la gracia y la bendición de Dios. Entonces, a veces no estamos contando ni estamos abriéndole espacio a que Dios nos bendiga. Mauro, ¿y por qué? Si Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre buenos y malos, sí, pero cuando llueve uno puede no salir.
uno se puede quedar encerrado, ¿estamos de acuerdo? Cuando llueve, uno puede salir con paraguas, ¿estamos de acuerdo? Y no mojarse. Entonces, aunque Dios me envía la bendición, yo me puedo cerrar a esa bendición, porque me alejo, me distancio, no abro el oído, no escucho, no me dejo instruir, no me dejo direccionar por Él, lo quiero hacer a mi manera. No hay lluvia. Y dos, no había quien labrara el campo, es decir, no hay trabajo, no hay mano del ser humano, no estamos poniendo nuestra mano, no estamos poniendo nuestra parte. Cuando se junta la gracia de Dios y el trabajo del hombre, eso es eso es una cosa extraordinaria, es una cosa bellísima. Pero lo que quería tocar de ese texto es en la siguiente. Dice por aquí me perdí. Ya, versículo 6. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó, versículo 15, me brinco al versículo 15. Tomó pues llave Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén. Escucha esto. ¿Para qué lo labrase y cuidase? ¿Para qué lo dejó? Para que lo labrase y cuidase. Labrar la tierra. Miren que no es un castigo. O sea, no es que el trabajo apareció después del pecado. No, ya estaba. Solo, repito, una cosa es trabajar y otra cosa es matarse trabajando. Una cosa es disfrutar del trabajo y otra cosa es matarse y morirse y renegar del trabajo y no disfrutar del trabajo. Son cosas distintas. Es que el que trabaja en lo que le gusta y en lo que le apasiona no se siente trabajando normalmente. Se le pueden ir horas, no está pegado al reloj. Es más, fácilmente se puede volver un workaholic, un adicto al trabajo. Heme aquí, señor. ¿Por qué? Porque disfrutamos lo que hacemos. ¿Sí? A diferencia de cuando uno no trabaja en lo que le apasiona o le gusta o en lo que va alineado al propósito. Uno no ve la hora, mejor dicho, el lunes es el peor día y la semana se hace eterna y uno vive esperando un viernes y uno vive esperando unas vacaciones. Eso es terrible. Las jornadas se hacen largas y eso es una renegadera. Eso es cuando estamos fuera del jardín del Edén, fuera del propósito. Con eso, claro. ¿Es entonces el trabajo una forma de santificarme? Yo no tengo que dejar de trabajar para responder al propósito de Dios. Yo respondo al propósito de Dios a través de mi trabajo. Pregunta, ¿qué tan alineado está tu trabajo, lo que haces hoy, con el propósito de Dios? Piénsalo. Si el trabajo es un camino de santificación, ¿qué tanto te está permitiendo tu trabajo santificarte? Y ojo, santificación, no mortificación. ¿Ok? Porque cuando uno habla de santificación, también hay un lío, es qué entiendes tú por santificación. Porque a veces hay quienes entienden santificación como mortificación. ¿Qué es un santo? No, un santo es el que se empezó a pasar maluco. ¿Para qué? Para agradar a Dios. O sea, él fue infeliz para que Dios se sintiera bien. Porque pareciera que Dios le da rabia y tristeza cuando uno se siente bien, cuando uno siente placer, cuando uno se siente realizado, cuando uno está haciendo cosas divertidas. Entonces, ¿qué es un santo? Ese que pone cara de estampita, de sufriente, de aburrido, de esos que nadie quiere ser. Y no. La santificación es el camino de realización humana. Para un cristiano esa es la realización humana. Ser santo, ser feliz, ser pleno, ser absolutamente otro. El Hashem Kadosh, que es el santo y es Dios solamente,
es como el absolutamente otro, o sea, el que sale de sí mismo. Entonces, el trabajo como santificación, ya te voy a dar la palabra, Vane, que levantaste la manito, el trabajo como santificación, mis queridos, no es eso que me pesa y que me duele, sino que el trabajo como santificación es ese trabajo que yo hago y que me ayuda a realizarme como ser humano, que me va llevando por un camino de plenitud, que me va llevando por un camino de gozo y que me va llevando por un camino de donación, de entrega, donde pienso en el otro y me doy a los otros, me doy a los demás, me entrego al mundo con mis conocimientos, con mis talentos, con mis capacidades, talentos y conocimientos que son dados por Dios. Vale, Mauro, es que yo tengo una pregunta. dale. ¿Cómo deberíamos entender lo que significa trabajo? Es decir, mi pregunta más concreta es, ¿existe alguna clase de trabajo que no implique necesariamente una remuneración económica? O sea, ¿eso también se podría entender como un trabajo o siempre el componente de la remuneración económica tendría que estar involucrado para hablar como tal de trabajo, digamos, en las diferentes esferas de la vida? Qué buena pregunta. Más para el Vale. caso de las mujeres. ¿Perdón? Especialmente para el caso de las mujeres. Gracias. ¿Tú qué crees? No, no sé, pero personalmente y pues aquí para todos ha sido un conflicto en el que he estado durante mucho tiempo y es algo que, por eso te pregunto, tú que eres más conocedor de la Biblia y Vale, perfecto. Eh, si partiéramos del libro del Génesis, miren que no hay una intención mercantilista. O sea, no está la intención mercantil, partiendo de que sería un anacronismo, es decir, en esa época, pues al principio no estaba. Los términos de negociación eran el trueque, ¿cierto? Listo, o sea, no había un factor dinero de por medio. El factor dinero es algo que aparece simbólicamente puesto por nosotros. O sea, Dios no creó el dinero, Dios creó el oro, Dios creó la plata, pero como metales preciosos, más no como método de negociación. Nosotros los tomamos y empezamos a darle simbólicamente en lugar de negociación. ¿Para qué? Para que en un momento de nuestro proceso como sociedad fuera viable el trueque, porque un momento en el que el trueque, que era el sistema pues mejor en el que se acordó aquí como, venga, ¿cómo hacemos pues para compartir todo lo que hay en este mundo? Intercambiemos. Pero hubo un momento en el que el trueque se hizo insostenible, porque yo tenía manzanas y producía manzanas porque resulta que tengo árboles de manzanas y necesito carne y tú tienes unas cuantas vaquitas y tienes ganadito. Entonces yo te decía, ve, te cambio manzanas por carne. Y tú me decías, listo, perfecto, a mí me hace falta frutas, yo tengo carne de sobra. Venga para acá esas frutas, yo le doy carne. Pero entonces yo iba a negociar después con María José y yo no solamente tenía esas mismas manzanas. Y resulta que ella también tenía carne. Y yo le decía, no, pues que yo ya tengo carne porque ya la negocié con Vanessa. Yo lo que necesito son verduras. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Y si iba donde Julián, Julián también tenía manzanas. Y yo dije, no, pues que entonces, ¿cómo hacemos, Julián? Si vos tenés manzanas, yo también tengo manzanas y necesitamos ahí un intercambio. Entonces, bueno, no sé, ¿vos qué sabes hacer? Ah, no, yo sé arreglar zapatos. Listo, entonces arreglame los zapatos, pues. Bueno, y entonces yo como, ¿y qué? ¿Yo qué recibo? Manzanas. No, pero es que ya tenés manzanas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves? Entonces, ahí fue donde apareció la sal en su momento, el trigo en otros momentos. Pues primero creo que fue el trigo y otros metales y demás, y hasta que se llega la sal, que de ahí viene la palabra salario, entonces bultos de sal, y perfecto. Pero ya después dijeron, no, venga, ¿cómo hacemos esto sostenible? Y apareció el dinero, los metales. Y eso dio simbólicamente como una forma de intercambio, pero es un símbolo, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? El dinero en sí mismo, y ojo, que ese es uno de los factores
de malinterpretación y que nos hace perdernos en el propósito, que pensamos que la clave es el dinero y no, la clave está en un intercambio de bienes y servicios, que esto está representado por el dinero y que me permite ir a mí a cambiarlo por lo que yo necesito. Ah, entonces voy a un supermercado y compro lo que necesito. ¿Sí? Partiendo de ahí, entonces, el trabajo en sí no necesariamente es aquel que yo obtengo por una remuneración, sino que genera algo. Entonces, yo trabajo con mis manos y puedo trabajar la tierra. Y eso que viene de la tierra es la misma paga de mi trabajo, es decir, la cosecha, el fruto. Y esa cosecha me ayuda a mí a vivir. Y si tengo mucha, la puedo regalar, la puedo dar a otros, o ya desde la perspectiva, hoy volvemos allá a la perspectiva de mercado que tenemos demasiado incrustado en nuestra época, porque nacimos en esa época y nuestro cerebro está mercantilizado, literal. Entonces ya es extraño dar algo gratis, es raro, pero realmente es lo más profundamente humano que hay. O Como una sea, mamá pareciera que si queriendo uno estar. da algo gratis no trabaja. Exacto, exacto. Exacto, porque somos hijos de una época en la que nuestro cerebro entiende el trabajo como aquello por lo que me pagan. Entonces, por eso a veces se piensa que una ama de casa o un amo de casa no trabaja, pero qué mayor trabajo tan demandante como ese, como mantener una casa ordenada, limpia, cocinar y demás. Tanto que hoy en día hay empleadas de servicio, ¿cierto? Porque es todo un trabajo, implica tiempo. Entonces, no necesariamente es aquello por lo que me pagan. Bien. Y hay mucho que hablar ahí, Gracias, pero pues Mauro. vamos a entrar entonces un poco más. Y antes de ir al texto, nos enseñará la doctrina social de la iglesia lo siguiente. El dinero no puede separarse de un trabajo justo y digno. El dinero no puede separarse de un trabajo justo y digno. O sea, mejor dicho, el dinero por el dinero, ¿sí? No puede separarse de un trabajo justo y digno porque recordemos que fue la manera, el símbolo de intercambio al que llegamos para poder hacer viable toda esta vaina de contraprestación de servicios y de bienes. Los trabajadores deben recibir una remuneración que les permita vivir con dignidad y contribuir al bienestar de la comunidad. Esto es muy lindo y es muy importante para que se nos expanda un poco más la mente. Entonces, hoy en día que hablamos de trabajarle a alguien, entonces yo puedo donar mi trabajo, sí, claro, yo lo puedo donar. Y eso hace que no sea trabajo, no, es un trabajo que estoy donando, que estoy dando libre y voluntariamente sin un interés económico. ¿Por qué? Porque quiero y puedo hacerlo. Punto. Ahora, si yo le voy a trabajar a alguien, ¿esa persona debe pagarme? Pues sí, es importante, sería justo. ¿Cómo? ¿Con dinero? No necesariamente, pero volvemos. Este es el sistema, no, el sistema no, el símbolo es la palabra, que yo le puedo dar a alguien y lo puede cambiar por lo que necesita. Porque yo a veces le doy al otro lo que creo que necesita y resulta que no, no es lo que necesita, le hacía falta otra cosa. Y que cuando hablamos de una remuneración, de obtener dinero, debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, que no está apuntando solamente a que vivamos con dignidad, mis queridos, sino que también apunta a que yo pueda contribuir al bienestar de la comunidad, o sea, que yo pueda aportar a la sociedad. Esto es muy lindo, es muy importante porque una de las cosas cuando tenemos nuestro dinero fuera del propósito de Dios es que yo vivo para mi bienestar, para mi comodidad, para tener lujos y cosas y ya, pero para mí y los míos, hablando de grado de consanguinidad. Pero el resto no tienen cabida y la perspectiva cristiana no es esa.
La perspectiva cristiana sí es para vivir dignamente. Claro, porque Dios nos quiere viviendo con dignidad, Dios no nos quiere indignos. La indignidad no viene de Dios. Repito, la indignidad no viene de Dios. Tener unas finanzas, una economía indigna, tener a nuestra familia en condiciones indignas, no viene de Dios. Somos dignos hijos de Dios y Dios nos quiere viviendo dignamente, no de forma opulente. Son cosas distintas, ¿cierto? Con dignidad, sí. Y con la capacidad de contribuir al bien común, a la comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad está en dar. Lo dice la palabra. San Pablo dice en Hechos de los Apóstoles que el Señor enseñó que hay mayor alegría en dar que en recibir. Entonces, cuando uno solamente está recibiendo y recibiendo y recibiendo, uno se siente al principio bien, pero después como que hay un vacío. Claro, porque es que la mayor alegría no va a estar en cuanto recibas, sino en cuanto des. Y eso habla de la abundancia. Yo sé que tengo una vida abundante porque doy en abundancia. Yo sé que tengo una vida en escasez porque doy en escasez, no doy o doy muy poco. El que tiene abundancia de bienes se nota en que da, pero el que se siente carente se le nota en la necesidad de retener y de retener y de retener y acumular. De hecho, si examinamos y caemos en una generalización, que hay excepciones a la regla, por supuesto, nos daremos cuenta de que hay más acumulador que un pobre. Haga el análisis. Un montón de ollas que no necesitan y ni utilizan. Un montón de ropa y todo eso genera todo un desorden, la acumulación. En cambio, mire un rico, hablando monetariamente. Mi perspectiva de riqueza es distinta, pero hablo para hacerme entender. Mire una persona adinerada. Normalmente llevan una vida con... Son ciertos lujos, pero no acumulan. A no ser que algunos acumulen sus posesiones y demás. Pero un rico inteligente ni siquiera tiene casa propia. Pocos la tienen. Viven bajo arriendo, porque saben que les genera menos gas. En fin, eso es otro tema. Pero el punto es que salen de las cosas fácil, las regalan o las venden o sea, no acumulan. Tome, llévese esto, vea, tómese esto, te entregue esto, vea, donan una cosa y la otra. El otro está acumulando porque se siente en carencia. Eso es una vaina de acá. Es una vaina de acá. Es más, hay personas que están bien económicamente, pero siguen teniendo mentalidad de pobreza y por eso acumulan mucho. Y mercan cosas, pero eso se daña y eso queda ahí guardado y años y cosas un montón. Y hasta cosas que no necesitan, pero por si algo, uno no sabe. Mientras que el rico tiene el dinero invertido y, en fin. Vamos al Evangelio. ¿Preparados? Primer texto con el que vamos a iluminar y que entra perfectamente para esto. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículo 1 al 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 9. Lo voy a poner en pantalla. Y dice, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol de sicómoro y así lo podría ver,
porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces, él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Alguien se animaría a compartirnos qué sensación le da el escuchar, el leer este texto en el marco de lo que estamos trabajando? Tres, dos. Pilar, Compartió, sí, Pilar, adelante, genial. compartió. Y era lo que estábamos diciendo, que el que comparte y puede dar y no estaba como en mentalidad de escasez, sino en mentalidad de abundancia. Y dos, que el que es justo, porque fuera de que compartió con los pobres la mitad, dijo, si en alguno he fallado y he defraudado o he robado, le devolveré 4 veces lo que he fallado. Entonces, se me hace como el de la justicia, ¿no? De conseguir las cosas rectamente y si en algo he fallado, pues recompensar o sustituir eso en que he fallado, Ujú, ujú, como los dos puntos en abundancia y ahí al final pues dice el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido y que vino la salvación a la casa. O sea, si uno comparte y si uno es justo, Dios está con nosotros y entra en nuestra casa que puede ser nuestro corazón. Ahí pues fue literal que Jesús entró a la casa, ¿no? Pero ahí también es que entra a nuestra casa, es que entra a nuestro corazón, a nuestro ser y pues obviamente a la casa de uno si uno lo tiene en el corazón de uno, ¿no? Yo tengo otra sensación. Gracias, Pilar, muchas gracias. Y Gloria, adelante. Bueno, nunca lo había visto así, pero en el término de este tema, tuve la sensación, lo conecté con algo y es que em, la mentalidad a veces de algunas iglesias, que cuando llegas a Dios, como que a Dios no le gusta la riqueza, entonces te conviertes y tienes que dar todo lo que tienes, y si no lo das, entonces no es símbolo de conversión real. Tuve esa sensación cuando lo leíste, primera vez que me pasa que hago como esa conexión, entonces me parece como ahí, wow. Y me llevo a pensar ya en reflexión personal que se trata más, pues siempre lo he pensado, más de una actitud del corazón, el tema de la conversión. No se trata de que doy todo lo que tengo, pero Jesús no habla de que llega la salvación a esa casa, creo yo, que solamente porque Saqueo dice voy a dar todo lo que tengo, sino porque en realidad hay una actitud de arrepentimiento en su corazón. Pero ahí una cosa, él no dio todo, él dio la mitad. Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y voy a sustituir al quien he robado, ¿no? O sea, compartió como su riqueza por lo que decía acá Mauricio de que uno tiene que para su bienestar propio y para bienestar de la comunidad, ¿no? O sea, que el trabajo, el dinero debe de cumplir con esos dos propósitos, digo yo. Muchas gracias, mujeres. Muchas gracias. Súper los aportes. Y son complementarios. Miren, hay varios elementos acá supremamente bellos y supremamente enriquecedores. Uno es que nos están hablando de, nos están ubicando en Jericó. Jericó es una ciudad muy importante, no solamente en la época, porque era literal como un centro aduanero en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, económicamente
era, era un lugar de mucha abundancia, aunque no fuera de una manera muy honesta. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano tenía varias características. Entre esas características era el tributo al César, entonces se cobraban unos impuestos y estaba avalado la esclavitud, o sea, se permitía tener esclavos y negociar con ellos. Entonces, estas personas como Saqueo eran personas llamadas publicanos, que muchos de ellos podían ser personas judías que habían entrado a trabajar para el Imperio Romano. Y normalmente los mismos judíos los despreciaban porque los consideraban unos traidores, o sea, eran lo peor, porque no solamente le habían dado la espalda, eh, digámoslo, a su fe, como quien dice, salgo de la ley y listo, sino que se había convertido además de eso en instrumento de opresión para los suyos. Como que una cosa es que tú te salgas de nosotros, otra cosa es que además te vengas en contra, ¿me hago entender? Y entonces muchos de ellos era muy común que abusaran, o sea, que cobraban más impuestos de los que realmente tenían que llevar al César, al emperador. Pues en ese contexto está Saqueo. Saqueo era un hombre que estaba despreciado y que incluso el judaísmo hashídico, que el judaísmo hashídico son los judíos piadosos, religiosos, que hay judíos no piadosos, pero los muy pegados a la ley, para ellos los publicanos no eran hijos de Abraham. Entonces lo que está pasando acá es muy, muy interesante porque hay un hombre, ojo, muy rico, porque además hace énfasis en eso. Ya al decirnos que era publicano, con eso bastaba, pero no. Además dice que era recaudador de impuestos y rico, como poniéndole como una especie de superlativo, podríamos decirlo, en que ella es un hombre de dinero, pero y de dinero. Y lo interesante es que alguien con dinero, que alguien rico, que alguien que también en la época de Jesús, como bien nos recordaba Vane, ya estaba esa creencia. Los saduceos lo creían, por ejemplo, que es la rama de las sectas judías en las que se creía que si tú estabas bien económicamente era porque Dios te había bendecido, eso lo creían los saduceos. Pues este hombre que era muy rico, entonces ya si eres rico, hey, estás salvo, porque Dios te está respaldando. ¿Me hago entender ese contexto? Pero el hecho de que él quiera ver a Jesús, que representa la salvación, está diciendo que hay algo que en su corazón no está satisfecho, está en falta. Es decir, él se siente un necesitado. Y acá nos empiezan a mostrar que es que la verdadera riqueza no es la monetaria, que uno puede ser, que hay personas, palabras comunes, probablemente las has escuchado, que hay personas tan pobres que no tienen sino dinero. Y que hay muchas otras carencias. Y este hombre, Saqueo, es uno de ellos. Y está deseoso de ver a Jesús, pero tiene dos limitaciones, una propia y otra externa. La propia es bajo de estatura. Si fuera alto, uno decía, hay mucha gente, pues aquí me empino y alcanzo a ver. Sí, ok, eso no es un problema para alguien de 2 metros, pero él era bajito de estatura. Y viene el segundo problema. Había una muchedumbre, o sea, estaba entre mucho. Eso es muy interesante. La muchedumbre, la multitud, la gran cantidad de personas a su alrededor le impedía ver a Jesús. Y ese es uno de los líos a veces del querer tener, que el mucho tener nos puede impedir ver a Jesús. No solamente la necesidad, que nos hace entrar en modo supervivencia y me hace olvidarme de Jesús, porque estoy muy preocupado por sobrevivir, sino que cuando tengo muchas cosas, puedo terminar tan entretenido, con la mente tan embotada, tan distraído, que no veo a Jesús y Jesús pasando por mi vida.
y no verlo, no poder entrar en contacto con Él. Es lo que le va a pasar al joven rico y que también está, todo eso está en este marco literario que encontramos acá. Es decir, antes del capítulo 19, si nos devolvemos en el capítulo 18, versículo 18, nos vamos a encontrar con que un hombre rico le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Le dijo Jesús, ¿porque me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos y empieza a decirle los mandamientos. O sea, en todo este lugar va a hablar del peligro de las riquezas, va a hablar del ciego de Jericó, que no va a pedir dinero, eso es muy interesante. No le va a pedir dinero, sino que vea. O sea, ¿dónde está el corazón? Ahí es lo que nos están marcando. Tiene que ver todo con las riquezas. Y va a empezar, después de Saqueo incluso, va a ir cerrando con la parábola de las minas en Lucas, que es lo que conocemos como la parábola de los talentos. Todo esto para decirnos algo, el ser humano no va a tener verdadera abundancia si no tiene a Jesús en su vida. No hay verdadera abundancia, no hay verdadera riqueza. O sea, la comprensión de riqueza que nosotros tenemos, como que rico es el que tiene mucho dinero, desde el cristianismo cambia. Rico no es el que tiene mucho dinero. Rico es el que tiene abundancia, mentalidad de abundancia, que se sabe abundante. En otras palabras, que se sabe bendecido. ¿Qué es eso? Que sé que el amor de Dios me abunda, que sé que la gracia de Dios es abundante para mí. Y cuando yo lo sé de corazón, yo sé que tengo a alguien que me provee, sé que tengo a alguien que me cuida, sé que tengo a alguien que vela por mí, sé que tengo a alguien que me da oportunidades, que me abre caminos en medio del desierto, que hace brotar ríos en tierra seca. O sea, cuando yo tengo esa mentalidad, mi corazón haya paz. Pero cuando yo no la tengo, mi corazón no haya paz, no haya reposo. Entonces, soy pobre de paz, soy pobre de serenidad, soy pobre de tranquilidad, aunque abunde de cosas. Soy lleno de cosas que no necesito y por eso me siento vacío, porque no las necesito. Pero cosas que sí necesito, estoy profundamente carente. Por eso, pobre no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Esa es una de las definiciones que más me ha gustado. Rico, perdón, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico. ¿Quién es el rico? El que menos necesita. No necesitas cosas, eres rico. Si tú te puedes ir para un centro comercial, para un mercado y mirar las cosas y decir, ay, tantas cosas que no necesito, eres rico. Pero si tú necesitas un par de zapatos, porque no tienes. Necesitas una camiseta, porque no tienes. Bueno, está bien. Está bien que entonces no te consideres rico. Y eso, que podríamos cuestionarlo. Porque tienes manos, tienes pies. ¿Cuántos no tienen manos y no tienes pies y no tienen pies? Porque puedes comer. ¿Cuántos no pueden comer? Les toca por sonda. Somos muy ricos, solamente que no nos damos cuenta, porque la muchedumbre nos impide verlo. Nos impide ver el tesoro que tenemos, que es Jesús. Porque quizá cuando estamos en medio de la muchedumbre nos empezamos a comparar. Y esa comparación te roba la capacidad de poder disfrutar de lo que tienes, de poder disfrutar de quién eres. Y más hoy a través de las redes sociales en las que uno se puede meter y uno empieza a ver que tal persona estaba en tal lugar y dices, ay, yo aquí trabajando y este de vacaciones, otra vez en la playa y mira ya para dónde va y que en un nevado y que haciendo... Y tú te empiezas a comparar y eso te puede mortificar muchísimo, porque claro, la multitud nubla la vista, nos impide ver lo que realmente necesitamos ver. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En la multitud o en Jesús? Pues Saqueo quería ver a Jesús. Y no solamente quería, necesitaba. Y nosotros no solamente que queramos conocer a Jesús, necesitamos verlo. Así que él, que trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud y su baja estatura, pues entonces corrió
Se subió a un árbol de sicómoro, que era un árbol que para los judíos, quien lo tocaba podía quedar en impureza, porque con el sicómoro sacaban el fruto del sicómoro, se lo daban también a los puercos, es decir, era un árbol del que alimentaban a los puercos, y los puercos para los judíos es un animal impuro, y el que toca un puerco o lo que éste come queda automáticamente impuro. A ese man no le importa, es decir, renuncia al que dirán, se despoja del que dirán, y él se monta allá porque tiene un deseo, ver a Jesús. Y aquí hay algo muy lindo. El hombre que estaba acostumbrado a ganar gran dinero con su propio trabajo encuentra una gran limitación. O sea, el hombre que puede caer en la tentación de la autosuficiencia se empieza a dar cuenta de algo. No todo depende de mí. Porque él quería ver a Jesús. Pero ¿qué pasa en el texto? ¿Qué nos dice el texto? Versículo 5. que era Cuando muy pequeño. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, ¿quién mira a quién? ¡Ah! Es bellísimo. ¿Quién mira a quién? Zaqueo es el que quiere mirar a Jesús. Y en su autosuficiencia quizá él dijo, uy, si me voy a montar en el árbol. Y apenas Jesús pase, yo lo voy a estar mirando. Pues no, no fue así. Zaqueo se sube y cuando va a mirar, ya Jesús lo estaba mirando. Y le dice Jesús, Zaqueo, baja. Y quizá hoy también nos diga lo mismo a nosotros. Hey, Mauricio, hey, Mónica, hey, Vanessa, hey, Pilar, hey, Wilmar, Julián, baja. Bájate de allá donde te has subido. Bájate de esa perspectiva autosuficiente. Bájate del ego donde te subiste. Bájate de la arrogancia. Bájate. Y baja rápido. Y baja rápido. Eso es lo que le dice Jesús. Porque esta expresión no es solamente de bajar de un lugar a otro, sino que es también de abajamiento. Se puede utilizar en algunos contextos. Desciende. Es una expresión, en lo bíblico hablamos de algo kenosíaco o del kenosis. Kenosis es abajamiento. En el libro de Filipenses está el himno de la kenosis, donde dice, Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Despojo, se abajó. Eso es kenosis. ¿Qué le está pidiendo Jesús a Zaqueo? Que se baje en un ámbito discipular, en un ámbito creyente, que nos dice, hey, despójate, bájate, bájate de eso a lo que te estás aferrado, queriendo encumbrarte, porque eso no sacia. Los que practican andinismo, montañismo, saben que terminan una cumbre y ya quieren otra. Eso es adictivo. Se quiere un logro y ya quiere otro. Y por eso muchos experimentan depresión, aunque tienen mucho éxito, porque es un lugar de mucha soledad, porque logré esto, pero ya quiero lograr otra cosa, y logré esto, ya quiero lograr otra cosa, y se va de proyecto en proyecto, y ese proyecto no logra saciar el corazón hasta que ya se cansan, entran en una autoexplotación, en un burnout quizá, producto de trabajar y trabajar y trabajar tanto, y dándole y dándole y dándole a la productividad. Y hasta que dicen, hey, parce, me fundí. Y estoy cansado de estar de logro en logro para un momentico de éxtasis, de realización y ya después volverme a sentir vacío. Eso no me sacia. Y de allá nos invita Jesús a bajarnos. Y nos dice de forma contundente, ¿sabes por qué? Porque hoy debo quedarme. Y la expresión en griego no habla de quedarse, habla de permanecer. Hoy debo permanecer en tu casa. Hmm. Saqueo, date prisa y desciende. Date prisa y desciende. ¿Sabes que el mundo nos dice así, date prisa y crezca, mijo, crezca? Creo que se dice como always growing, ¿no? Siempre creciendo.
Ey, y no, me puedo bajar. Las personas, y eso es parte de la dinámica, sí es verdad que las personas que se han encontrado con Jesús a lo largo de la historia han tenido algo en común, han empezado a desprenderse de lo que necesitan. Y el camino de Jesús es un camino de desprendimiento. Como diría un amigo, es más de renuncias que de conquistas. Cuando uno ve a Jesús, el proyecto de Jesús es más de renuncias que de conquista, pero es una renuncia en libertad, porque entiendo que ya ahí no está mi realización, sino que mi realización va por otro lado. ¿Y qué hace Zaqueo? Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. El abajamiento es la antesala a la realización, al gozo. El mundo nos dice que el gozo se obtiene en un crecimiento exponencial materialista, consumista, mercantilista. Pero Jesús, que es contracorriente y disonante a la sociedad, nos dice, el gozo lo obtienes cuando desciendes. Ay, el gozo lo obtengo cuando me ascienden. Parce, no. ¿Qué teso eso? ¿Cuántas personas lo que les ha pasado es que las ascienden? Me ha pasado en acompañamientos. No me ascendieron y estoy cansado, ya no me aguanto. No, o sea, ya no tengo descanso, más trabajo. Más dinero, sí, pero menos tiempo. Menos tiempo para la familia y hasta menos tiempo para gastárselo. Antes sufría porque no tenía con qué gastar y ya sufre porque tiene y no tiene tiempo para gastárselo. Eso es lo triste de la vida. Jesús nos propone un gozo desde el descender. Y ojo, ojo, ¿qué es ese descender? ¿Irresponsabilidad? No, no. Versículo 7. Todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Qué ha hecho Zaqueo antes de que Jesús entre a la casa y quiera quedarse con él? ¿Qué mérito tiene? Bueno, según Fitzmayer, que es uno de los exégetas más renombrados en el mundo bíblico, él interpreta este texto y tiene fundamento para hacerlo, y es que el verbo no es le daré, o sea, no está en futuro realmente, sino le doy a los pobres la mitad de mis bienes. Entonces él lo interpreta como que era algo que Saqueo ya estaba haciendo antes de que Jesús fuera. Pero realmente dentro del contexto de lo que Lucas quiere mostrar hay muchos exégetas, y yo también lo entiendo así, aunque no sea un exégeta, pero sí desde el estudio bíblico compagino con aquellos que dicen, esto es una consecuencia, porque lo que Lucas, cuando uno entra en toda la lógica de Lucas de su evangelio, él quiere mostrar que cuando la salvación acontece, hay unos efectos que hablan de esa salvación. Y Lucas quiere mostrar eso en su evangelio. Cuando alguien acoge la salvación, se nota en el gozo que recibe, y cuando la rechaza, se ve en la tristeza. El joven rico se fue muy triste, ¿sí? Entonces hay unos efectos de aquel que acoge la salvación. En ese sentido, sí pareciera que lo que quiere decir el texto es que a partir de la experiencia de Jesús, Él va a hacerlo. No que lo hacía desde antes, pero supongamos que lo hiciera desde antes. Ey, sería un ejemplo. Saqueo es un hombre que tiene mucho dinero y muchos murmuraban de él, pero miren que sus murmuraciones, en ese caso, estarían fuera de lugar. Porque las personas murmuraban, no, con tanta plata, quién sabe dónde la sacó, además que ahí lavando plata, o además que haciendo tal y tal cosa, negocios ilícitos. Ah, eso que no se consiguió un sugar. Murmuraciones, mientras que este hombre que estaba haciendo probablemente trabajando honestamente y que hacía la mitad se la daba a los pobres. ¿Mm? Y si alguien le renegaba, estaba escrito en la ley desde el Éxodo que si alguien que si, mejor dicho, le quitabas una oveja a alguien y ese él te iba a cobrársela o se le moría o se la mataba sin querer, tú le tenías que restituir 4 veces más de lo que había perdido esa persona.
Entonces él está diciendo, yo soy alguien que cumple la ley, o sea, moralmente soy bueno. En el caso de esa perspectiva y esa interpretación, o sea, nos estaría enseñando, hey, es alguien al que murmuraban cosas, pero era un hombre que a los ojos de Dios era muy bueno y era rico. ¿Qué problema había con eso? ¿Sí me hago entender? O sea, en ese sentido, el dinero no es un obstáculo para ser bueno. El dinero puede ser una oportunidad para constatar lo bueno que soy. Por eso no es verdad que el dinero dañe el corazón. El dinero más bien revela el calibre de nuestro corazón. El dinero revela la verdad del corazón. ¿Será que yo estoy muy bajo de autoestima? Estoy bajito, como Saqueo. Porque si yo estoy bajito de autoestima, voy a querer llenarme de muchas cosas que no necesito para tratar de compensar mi baja autoestima. Voy a comprarme cosas para que los demás me acepten, para que los demás me reconozcan, porque me siento muy bajito. Ese es de los riesgos que encontramos. Puntos a destacar para ir cerrando de este texto. Nuestros complejos. Perdón que me está picando esta nariz de una forma. Nuestros complejos pueden hacer que tratemos de compensar esas ausencias con cosas, con apariencias y con gastos innecesarios, comprando cosas que no se necesitan. En el fondo, tratando de comprar aceptación, reconocimiento, porque yo no me reconozco, porque que me reconozcan y que me acepten significa que me amen. Y como yo no tengo amor propio, necesito desesperadamente sentirme amado. Ah, cuidado con ser bajitos de estatura, en amor propio. Cuidado con ser bajitos de amor propio, porque ahí el dinero sí se me puede convertir en algo que me hace perder. No el dinero en sí mismo, es mi falta de amor propio. También este texto nos hace mirar de manera especial que las cosas pueden convertirse en un obstáculo innecesario, que cuando uno tiene mucho, pues tiene mucho más de qué preocuparse. Nos entretienen las cosas o nos preocupan y su mantenimiento implica tiempo, entonces nos quita tiempo. ¿Para qué, Mauro? Tiempo para ver, para escuchar y para responder al llamado de Dios. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque es que tengo que ir a ponerle cuidado a la finca a ver cómo está. No tengo tiempo. ¿Por qué? Porque es que el carro lo tengo que llevar al taller. En cambio, el que no tiene carro, no tiene que sacar tiempo para llevarlo al taller, ni para llevarlo a mantenimiento, ni está preocupado si se lo chocan o no, ni con qué pagar el SOAT, ni la técnico-mecánica. Claro que si tiene último modelo, obviamente no va a tener que pagar técnico-mecánica y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces no se preocupa por eso, pero los impuestos sí. Entonces, entre más tengo, más me preocupo, porque además me preocupa de que me lo puedan quitar, de que me lo puedan robar. ¿Me hago entender? En estos días iba caminando con una tía y una prima y con mi hijo Joaquín, estaba visitando a mis abuelos, y un tío llegó en la moto por detrás a querernos asustar. Y entonces llegó en la moto diciendo, quietos, 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 quietos. Y yo volteé tranquilo, porque pues, yo no tenía nada de valor encima, entonces yo dije, ¿qué me van a quitar? En cambio, cuando uno tiene algo de valor encima, uno se asusta terrible. ¿Por qué? Porque se lo pueden quitar. Cuando uno se va para algún lugar y lleva dinero en el bolso, uno va angustiadito, porque se lo pueden robar. Pero cuando uno no lleva nada, uno va tranquilo, porque la pregunta es, ¿qué me van a quitar? Y eso es lo que uno dice. Entonces, esa es la ventaja de ir siendo libres y despojados.
que tengo menos preocupaciones. Y cuando tengo menos preocupaciones hay menos obstáculos innecesarios y puedo sacar más fácil tiempo para ver, para escuchar y para responder al llamado de Dios. ¿Cuántas personas no responden al llamado de Dios porque no pueden, porque las cosas les impiden responder? Gracias a Dios sé que no estoy hablándole a ninguno de ustedes, pero si ustedes tienen algún amigo, familiar, conocido o siguen a alguien en Instagram que de pronto sí le cae esto, pero a nosotros no nos cae, sobre todo. Y tercero, nos habla y nos recuerda el desprendimiento y la reparación. El Señor de nuestro corazón se evidencia en nuestras decisiones cotidianas. ¿Quién es el Señor de nuestro corazón? Eso se nota en el calibre de nuestras decisiones. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús. Eso se va a notar en las decisiones cotidianas, en mi capacidad de desprendimiento, en mi capacidad de dar a los demás. Pero ¿quién es el Señor de mi corazón? Se va a notar también en mi egoísmo, en el acaparar, en el ponerle obstáculos a otro, en el hacer negocios ilícitos, todo este tipo de cosas. O sea, en las decisiones cotidianas logro evidenciar quién es mi Señor. Si el Señor es Jesús, mi Señor y Salvador es Jesús de Nazaret, o mi Señor y Salvador es el dinero. Y como mi Señor y Salvador es el dinero, me preocupo si no lo tengo, porque entonces ¿quién me salva? ¿Cómo vamos hasta ahí? Veo caras muy serias. ¿Por qué? No, pues mucha información valiosa. Nunca había interpretado este texto de esta manera. Y bueno, y haciendo como una recapitulación de en el proceso de lo que ha sido mi vida y en la etapa en que me encuentro ahora, entonces como analizando de todo lo que escucho eh, en mi experiencia de ahora. Muy, muy chévere, mucha información muy valiosa. Gracias, Mauro. Vale. Gracias a ti por acogerla y por dejar que te llegue a la mente y al corazón. Pues miren que esto es un llamado a que Saqueo no hizo nada bueno desde la perspectiva y de la interpretación correcta desde Lucas, desde la intención, digámoslo, teológica de Lucas. Lo más probable es que Saqueo saqueaba, es lo más probable. No que fuera un rico honrado y generoso, muy probablemente no, sino que cuando Jesús llega a la casa, llega la salvación. Hoy, baja rápido porque hoy debo quedarme, permanecer en tu casa. Es necesario, ese es necesario, es una forma de expresión que es para que se cumpla el plan de Dios, no necesario en cuanto a que, por ejemplo, cuando Jesús necesitaba pasar por Samaria, no es que necesitara porque no había otra opción, no, antes los judíos evadían Samaria para ir a Jerusalén. Pero ese necesitaba pasar por Samaria es como para que se cumpla el designio de Dios. Lo mismo pasa acá. Ese necesito quedarme en tu casa es para que se cumpla el designio de Dios. O sea, necesito entrar, como nos decía ahorita Pilar, es entrar en el corazón. O sea, quiero entrar en tu vida. Dame espacio en tu vida, porque quizá no estás teniendo espacio para mí, mucho espacio para el trabajo, mucho espacio para estrategias de conseguir dinero, mucho espacio para cursos de inversiones, mucho espacio para un montón de cosas que tienen que ver con dinero, pero ¿y espacio para mí? Yo necesito entrar en tu casa, necesito ser el Señor de tu vida para que puedas vivir la salvación, para que puedas estar feliz, para que puedas estar en paz. Y entonces, producto de que Jesús entra y ese encuentro, cuando uno se encuentra con Jesús, se nota. Y cuando Jesús no está en nuestra vida, se nota, también se nota. ¿O no se nota? ¿Verdad que se nota? Uno lo nota y los demás lo notan. Pues Saqueo
toma una decisión y esto es muy lindo. Gloria, mira que la generosidad de Saqueo no parte de una exigencia externa de su comunidad, podríamos decirlo. Ni siquiera Jesús se lo pide. Jesús no le está pidiendo, muy bien, Saqueo, pues ahora que he entrado en tu casa, déjame decirte, hombre insensato y pecador, ve y le vas a dar la mitad de tus bienes a los pobres. Y a los otros que vengan acá a decirte que tú fuiste injusto con ellos, pues le vas a devolver 4 veces más. No, no fue exigencia de Jesús. Y eso es muy importante. La generosidad cristiana es esa que nace del corazón, no la que me piden de afuera. Entonces, a él le nació. Voy a darle la mitad a los pobres. No lo dio todo, dio la mitad. Auro, Sí. perdón, es que no encuentro la manito para levantarla. Ahora que lo dices, también pienso en cómo contrasta esto con lo que le dice al joven rico, Sí, ¿cierto? Como la sí, diferencia de lo que le dice Jesús, que ahí sí le da, no sé si se puede decir, y sería correcto decir, un mandato al joven rico, que contrasta mucho con lo que pasa entonces con Saqueo. sí, sí. Así es que el tema, gracias, el tema del joven rico, cuando uno mira el texto, que no nos da tiempo, pero cuando uno mira el texto, analícenlo y falta, él dice, ya sabes los mandamientos, y no menciona el mandamiento más importante para un judío, y incluso para nosotros. No menciona el primer mandamiento. ¿Y por qué no lo menciona? Porque no lo cumple. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Él no amaba a Dios. Él comenzó por no cometerás adulterio. Porque ¿qué amaba él? El dinero. ¿Quién era el primero en su corazón? El dinero. Y por eso Jesús, para contrastar eso que, ay, ya cumplo todo eso desde joven, para confrontarlo, o sea, más que una exigencia, es una intención pedagógica. ¿Me hago entender? En la que lo que él le quiere mostrar es, hey, amigo, tú eso que crees que cumples no lo estás cumpliendo, porque el mandamiento más importante ni lo mencionaste y no lo mencionaste porque no lo vives. Pues te voy a dar la oportunidad de que lo vivas. Vaya y venda todo. O sea, despójese. Es como cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Es que lo sacrifique en su corazón, porque le dio el primer lugar en su corazón. Y lo mismo es cuando el Señor nos pide que nos despojemos. No es que nos quitemos la ropa como San Francisco de Asís y nos vamos por la calle a caminar desnudos. No, es que nuestro corazón esté tan libre para amar a Dios y para seguirlo, que el dinero no sea un pero. Y normalmente es un pero, pero. Y ahí está el punto. Entonces, más que una exigencia de Jesús para seguirlo, es una intención pedagógica con el joven rico para hacerlo caer en cuenta. Por eso es que él se va muy triste. Eh, y para terminar, nada, vemos esta parte, quiero proyectarles esto para despedirnos. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación no se la da el dinero, la salvación se la da Jesús. Siempre ha estado el dinero en esa casa, ha estado guardado, ha estado en la cuenta de bancos, podríamos decirlo, lo tenía metido bajo el colchón, pero eso no es la salvación. El mundo nos hace creer que la salvación viene de la economía. Y hoy Jesús nos quiere decir, sabes, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor nos dé la gracia a todos nosotros de poder entender que el dinero es algo neutro. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero revela la calidad de nuestro corazón. El dinero puede ser un gran siervo, un extraordinario siervo, con el cual podemos servir y ayudar a los pobres, con el cual podemos hacer muchísimo bien. Pero cuidado, que puede ser muy mal amo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Padre del cielo, queremos darte gracias por este tiempo de entrenamiento. Queremos abrir nuestro oído y nuestro corazón y pedirte la gracia de poder responder a tu llamado, de poder responder a la misión y propósito que tienes para nosotros. De manera libre, con la libertad de saqueo, poder bajar, poder ir a hacer lo que tenemos que hacer. No dio reparo, fue libre del que dirán y se montó a ese sicómoro. Fue libre cuando bajó y que abrió las puertas de su hogar. Fue libre cuando entregó libre y voluntariamente la mitad de sus bienes a los pobres. Danos la gracia de tener un corazón que no se aferre a las cosas materiales. Danos la gracia de tener un corazón y una mente que no se enfoque y se obsesione por lo material, sino que se enfoque y se apasione por lo que tiene que ver con tu reino. Que podamos construir reino. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestro quehacer, bendice la obra de nuestras manos, Señor, para que a través de ella podamos hacer mucho bien al mundo. A través de ella podamos disfrutar también del pan de cada día y a través de ella podamos servir al mundo en sus necesidades. Hoy queremos acoger la salvación. Danos la gracia de tener un corazón que se sepa salvado por ti, que te reconozca a ti como su Señor y Salvador, que ponga la confianza en ti y líbranos de la tentación de la autosuficiencia. Enséñanos a caminar de tu mano y a ser dependientes de tu presencia y de tu gracia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Familia, dos personitas que nos digan qué se llevan, por favor, qué se llevan de hoy, de esta primera sesión. Rápidamente. Alguien que me diga qué se lleva. Mauro, Marce. me queda sonando mucho, aunque lo rectificaste, pero sí lo he pensado hace tiempo, tú lo sabes. Yo soy una bendecida del Señor, yo amo mi trabajo, pero sí me queda como eh, es directamente proporcional la relación que tú tengas con Dios a los beneficios económicos que Él te retribuye. Yo lo veo, yo lo veo en su infinita misericordia porque yo vivo dignamente de un trabajo que me encanta. Gracias a Dios, Él a mí me regaló un arte en mis manos que a mí me encanta. Pero sí siento que la economía gira mucho a los que intentamos pegarnos muchos a Dios de acuerdo a la relación que llevemos con ellos. Eh, si vos tenés una buena relación con Dios, Él va a retribuirte de alguna u otra manera. Así lo veo yo. Aunque Ok. no es mi relación lo que yo quisiera llegar a estos momentos con Dios, pero sí veo, sí siento que si tienes una mala relación con Él de manera consciente, eh, la vida te lo puede mostrar, te lo va a mostrar económicamente. Ok. Gracias, mi Marce. Muchísimas gracias por el aporte, el comentario al final. Me alegra que estés acá. Y una última persona que se lleva de este espacio. 3, 2, 1. Mauro, yo, Lu. buenas noches. Lo que decía pues la persona que acabo de hablar, pedirle mucho a Dios la gracia, pedirle al Espíritu Santo que nos dé como esa capacidad de desprendernos, la humildad, y no la humildad desde la pobreza, sino la humildad de reconocer como que hay cosas que tenemos que soltar y que no es fácil. Y digamos que yo lo he venido experimentando en el sentido de que él lo va revolcando a uno de una manera que uno empieza como a sentir como que sí, estoy cansada de ver tanta cosa en mi casa.
pues estoy cansado de tantas cosas. Entonces, es un proceso que no es fácil, pero seguir orando mucho y como disponiéndonos. Que Él entre y que nos lo haga fácil. Ay, sí, Que entre que más a no nuestro es corazón. fácil. Lu, muchas Totalmente. gracias. Qué rico A poder compartir usted. con ustedes. Pues bueno, que descansen. Una feliz noche. Recuerden que nos vemos dentro de 8 días en la segunda sesión. Va a estar muy enriquecedora. No se la pierdan. Es el mismo link. Ahí nos vemos. Un abrazo. Bendiciones. Feliz noche, gracias. Muchas Feliz gracias, Mauro. noche. Feliz